Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos dándole los 3 desafíos que el Papa Francisco les dio a los sacerdotes del Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Aunque viven en Roma y son sacerdotes, no están acostumbrados a encontrarse con el sucesor de Pedro. Son los presbíteros del Colegio Pío Latinoamericano que pasan 2 o 3 años en esta ciudad para perfeccionar sus estudios y volver a servir a sus diócesis. Y esta mañana se congregaron en el Vaticano, algunos nerviosos y otros expectantes, pero todos emocionados porque los esperaba el Papa Francisco, quien los acogió cálidamente en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Fue un encuentro que se dio en medio de una pandemia que azota al mundo y que hiere especialmente a los más vulnerables de la sociedad. A ellos es a los que hay que servir y escuchar, exhortó el pontífice. Por eso los animó a dar una respuesta humana, digna, cristiana a los desafíos que se plantean en una América Latina caracterizada por su diversidad cultural y por una pluralidad de expresiones de la misma fe cristiana. Y en eso debe incidir vuestra formación y ministerio, para abrir la puerta de su corazón y de los corazones de quien los escuchen, para arrimar el hombro, convocar a los demás a hacerlo con ustedes por el bien de todos, para curar este mundo del gran mal que lo aqueja y que la pandemia puso tan crudamente en evidencia. Eso sí, el Santo Padre insistió en que las soluciones a la pandemia han de buscarse comunitariamente, es decir, dejando de lado cualquier clericalismo que impida escuchar las experiencias y las opiniones de todos los miembros del pueblo de Dios. La cura de este mal debe llegar desde abajo, desde los corazones, y las almas que un día les serán encomendadas a ustedes. Y debe llegar con propuestas en el ámbito de la educación, la catequesis, el compromiso social, con propuestas que sean capaces de cambiar mentalidad y abrir espacios para sanar este mal y dar a Dios un pueblo unido. Tras la reunión, los sacerdotes expresaron su gratitud al Papa y su deseo de responder a su llamado permanente, de preocuparse por quienes sufren el descarte, la exclusión de la sociedad. Aprender, como él dice, a escuchar. Me parece que el estar atento a la gente pasa por un ejercicio de escucha, por colocarse también en la realidad, en la situación de los demás. Hoy seguramente en nuestra condición de estudiantes en Roma podemos generar una cierta distancia física, pero que no nos impide de estar atentos a las necesidades especialmente de nuestro pueblo. Concretamente en su sacerdocio y respecto de la comunidad, ¿cómo se va a concretar este llamado que les ha hecho el Santo Padre? Mira, yo pienso que principalmente acompañando al que sufre y también motivando a los agentes pastorales, a todos, en definitiva, a estar más cerca del que necesita de nosotros como iglesia, sea creyente o no. Una misión desafiante y hermosa que al final de su discurso el Papa Francisco puso bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y emperatriz de América. Siguiendo con los reportajes, sacando las cosas buenas del COVID-19, ahora tenemos el poder de la compasión. The combination of threats that we had before from environment, from greed, from poverty, from world war, from weapons, all of these are coming together in a perfect storm that we have to help prepare humanity to survive. But the priority, I think, that we have to ask our governments, our communities, our churches, and our colleagues in other spiritual communities simply to stop making weapons. The drive to war, $2 trillion a year being spent around the world on weapons, is already great.
the interaction, of course, the interaction of hunger and the virus and poverty mean that more people are going to be fighting for survival, fighting for the bare necessities of life. It is beyond obscene that a tiny proportion of the world's population control so much of the wealth and hold on to it, while many are in peril of their lives for themselves and their families. The challenge of a ceasefire is one that I think will be responded to. Holy Father and the UN Secretary General have led the way in this. We have to make the call louder and louder, and as the social impact of the virus unfolds over the next years, I think the demand to move away from conflict will become more and more effective. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy meditamos un tema bastante profundo y es sobre la resurrección de los muertos. Jesús concluye el Evangelio diciendo que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y señala el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto para darle una lección a los saduceos que lo probaban y le pusieron el ejemplo de aquella viuda que se casó con los 7 hermanos y no tuvo descendencia. Porque para la cultura judía, la forma de poder trascender en la vida es a través de la descendencia de los hijos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso Jesús nos dice de que cuando resucitemos seremos como ángeles. Seremos hijos de Dios, donde ya nadie se casará con nadie, donde todo será un amor eterno en el cual nos llevaremos como hermanos, conviviremos como hermanos y hermanas, sin ningún otro interés más que el de esa fraternidad en el cual compartimos el amor de Dios y vivimos en su amor. Este tema escatológico que el Señor trae en el Evangelio nos llena de esperanza porque sabemos que hay vida después de la muerte, de esperanza porque sabemos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y por ende significa que nuestra vida tiene sentido y que marca el horizonte hacia el cual debemos de encaminarnos, porque el día que partamos a su presencia es cuando veremos a Dios eternamente y estaremos con Él en su amor. Que así sea. Nos vamos a Centroamérica, donde el vicepresidente pida la renuncia del binomio presidencial. Ampliamos en la siguiente nota. Obedece a una exigencia ciudadana que nos han manifestado que pues, las cuestiones no están como se esperaba. Yo soy parte de este gobierno. Si a mí no me afectara esto, pues posiblemente no tomaría, con el señor presidente, y que también obedece a una exigencia ciudadana que nos han manifestado que pues, las cuestiones no están como se esperaba. Yo soy parte de este gobierno. Si a mí no me afectara esto, pues posiblemente no tomaría decisiones al respecto o no haría ninguna mención. Pero fui electo con el señor presidente y juntos prometimos en campaña llevar las riendas de un país conforme a la población lo requería y velando por una Guatemala diferente.
Sin embargo, las cosas pues no han sido como en algún momento se esperaba. Hoy le he planteado al señor presidente con mucha claridad que debe vetar el decreto 33-2020. Ese decreto tiene una serie de anomalías que ya fueron señaladas y a las que no me voy a referir. Que lo devuelva al Congreso, que se le hagan las recomendaciones necesarias y si por alguna razón este presupuesto no es aprobado, el actual, es decir, el que rigió por el 2020, puede ser readecuado en enero del siguiente año, tanto en sus partidas como en sus espacios presupuestarios, para que podamos tener un presupuesto que responda a eficiencia y a transparencia, sin preocuparnos si realmente tuvo mucho endeudamiento como el actual o como el del 2021 que se propuso, porque todo irá en función de que podamos hacer austeros con el propósito de que no sea necesario mayor endeudamiento. Se lo he pedido con mucha claridad. Le he solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también pues abona muy poco. El presidente tiene comunicación directa con los señores ministros como para que pueda llevar la coordinación adecuada del gobierno y eso pues se lo he solicitado muy respetuosamente. También le he pedido al presidente que hagamos una revisión de la estructura de los funcionarios actuales a efecto de que todos presenten su renuncia y que podamos evaluar las acciones de cada uno de ellos, confirmar a quienes han hecho bien su trabajo y dejar fuera no solo a las personas cuestionadas, sino que también a quienes no han hecho la función pública como se ha esperado. Y por último, le he pedido al señor presidente también que tenemos que tener un mayor acercamiento con la sociedad, generar un mejor diálogo con los distintos sectores, tomando en cuenta que ofrecimos gobernar con el pueblo y que tenemos una política de gobierno que se vería mucho más sustentada si a cada uno de ellos los escuchamos como sectores. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La estadística que nos ha dado el Ministerio de Salud sobre fallecidos es la siguiente. Durante toda la pandemia han fallecido 35.484 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 38 personas. Vamos disminuyendo, gracias a Dios. Ojalá no haya rebrote. En cuanto a las vacunas, están hablando muchos especialistas de hospitales y hablan que si traen la Pfizer y quieren en 6 meses ponerla a todos, habría que poner como 100.000 diarias, lo cual es casi imposible. Entonces piden que haya también otras vacunas. El presidente Francisco Sagasti, ante la petición de varios grupos de que se haga una nueva constitución, ha dicho: ahora no es el momento, ahora es el momento de preparar las elecciones y de luchar contra la pandemia. En las redes sociales están apareciendo manifiestos en contra del gabinete del gobierno, diciendo que el gobierno ha emprendido guerra contra la Iglesia Católica, porque personas que han sido elegidas como ministras, comenzando por la primera ministra, pues son proabortistas, son pro GTLB y son también pues muy feministas. Es decir, que corre peligro la vida, no solamente la vida de los adultos, como ha corrido la vida de estos dos jóvenes que lamentablemente han fallecido. Muchos no tienen derecho ni siquiera a nacer y son muchos más. El Ministerio de Educación está promoviendo el que haya semiclases presenciales o clases semipresenciales para que ya, sobre todo en las partes rurales, algunos alumnos puedan asistir de una manera presencial y recibir más directamente la enseñanza. El periódico Expreso
pone hoy en portada el título de que los policías no han atacado. Ahí dan sus razones defendiendo que no han sido ellos. Por otra parte, el grupo Terna reconoce que el día 11 estuvieron allí, que son los policías vestidos de civil. Hay también un homenaje muy merecido a una gran cantante llamada Susana Baca. Ella ha ganado un premio muy especial con el disco a capella, porque lo ha compuesto ella sola y sin otros ayudantes de sinfonías o de aparatos instrumentales. Por eso le felicitamos también, es un gran valor y merece la pena el cultivar el arte, la música y la poesía y todo lo que pueda elevar el espíritu y los valores. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y alertan sobre acciones antidemocráticas de Trump para revertir los resultados. Su campaña se defiende. They elected Donald Trump. La campaña de Donald Trump retiró su demanda en Michigan mientras el equipo legal concentra sus esfuerzos en evitar una certificación de votos agendada para el lunes, citando presuntas irregularidades. Legisladores republicanos como Mitt Romney han advertido que Trump busca dilatar las certificaciones, lo que podría dejar en manos de las legislaturas estatales la determinación de los electores. El presidente ha recurrido ahora a la presión abierta sobre los funcionarios estatales y locales para subvertir la voluntad del pueblo y anular las elecciones. Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática por parte de un presidente estadounidense en funciones. Trump desestimó las declaraciones de Romney, a quien llamó un republicano solo de nombre. En Michigan, la elección podría terminar a favor de Trump si la mayoría republicana, parte de ella invitada este viernes a la Casa Blanca, decide dejar sin efecto la voluntad popular que se proyecta a favor de Joe Biden. La gobernadora de Michigan también sonó las alarmas. No puedo contarles todas las diferentes acciones que están contemplando, pero le imploro a la gente a que ponga al país por encima del partido y cumpla la voluntad del pueblo. That could have been Mickey Mouse. La campaña republicana denunció un supuesto plan premeditado por los demócratas para beneficiar a Joe Biden, precisamente en estados donde Trump habría perdido. That numbers don't lie. En Georgia, donde el demócrata fue declarado ganador, tras un recuento manual de todas las boletas, también apuestan por evitar la certificación de los votos y han adelantado que pedirán un nuevo recuento. Biden, quien se proyecta como el presidente electo de Estados Unidos, catalogó las denuncias de presunto fraude como extremadamente peligrosas para el funcionamiento de la democracia estadounidense. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y nos vamos a Centroamérica, en El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral lamenta las declaraciones del presidente Nayib Bukele. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, reaccionó a recientes publicaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, en donde alertó de un presunto fraude electoral y expuso pasos para evitarlo. Wellman lamentó las declaraciones del presidente Bukele. Yo les quiero pedir y voy a hacer un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los ombudsman de Latinoamérica. Voy a hacer un llamado a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la OEA. Pongan atención a lo que está pasando en El Salvador. No permitan que esto se desborde. No están los tiempos para eso. Lo hago como un llamado vehemente a todo el pueblo salvadoreño de que debemos vivir en paz, que no podemos estar volviendo a crear problemas, polarizaciones innecesarias. El magistrado también consideró desafortunada la intervención de la Policía Nacional Civil en la Junta Electoral Departamental de Usulután, en donde fue capturado el secretario de dicha entidad. Y hoy en el Santoral de la Iglesia presentamos el Día de la
presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Veamos más en la siguiente nota. La comitiva avanzaba por las calles de Jerusalén y los curiosos que observaban el cortejo se quedaban fascinados ante la gracia y belleza de la niña que, coronada con guirnaldas y flanqueada por otras chiquillas portadoras de lámparas, presidía la procesión, mientras sus padres San Joaquín y Santa Ana, que marchaban a pocos pasos de distancia, henchidos de orgullo, al mismo tiempo sentían pena porque ese día, en cumplimiento de la promesa que desde hacía mucho tiempo le habían hecho a Dios si les concedía un descendiente, le entregaban su más preciado tesoro, al que jamás volverían a tener entre sus brazos. Sumidos en su nostalgia, llegaron a las escalinatas del templo y observaron con admiración a la pequeña María que, exultante de gozo, ascendió sin mirar atrás con paso ligero y grácil los 15 escalones que la separaban de la entrada del templo, en donde, sonriente, la esperaba el sumo sacerdote, quien, según el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María, escritos apócrifos pero ampliamente aceptados por la tradición cristiana y respetados por la Iglesia, la abrazó, bendijo y luego exclamó delante del pueblo: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Desde ese momento la Virgen María, que solo tenía 3 años, vivió en el templo y creció en edad, santidad, castidad, y salió de allí para casarse con San José cuando contaba 14 años. Transmitida esta tradición a las siguientes generaciones, su festividad se celebraba en las comunidades cristianas de los primeros siglos y el 21 de noviembre del año 543, fecha en la que se inauguró la Basílica de Santa María la Nueva de Jerusalén, construida por el emperador Justiniano, su consagración dio lugar a una solemne fiesta mariana en la que se recordó con detalle la presentación de María en el templo y así se arraigó la conmemoración anual del que se hicieron eco muchas iglesias. Y con el correr de los siglos se generalizó de manera espontánea hasta que en 1143 el emperador Manuel Comneno I el Grande la oficializó en todo el Imperio Bizantino y a Europa fue introducida paulatinamente al influjo de las cruzadas que retornaban de Oriente y para principios del siglo XIII se había extendido por toda Inglaterra y buena parte de Italia. Desde allí, la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo se irrigó hacia el resto de Europa y en 1372 el Papa Gregorio XI la incluyó oficialmente en el calendario litúrgico. Al margen de que su cumplimiento se observaba con fervor en todo el mundo católico, el hecho de que su fundamento fueran los evangelios apócrifos de Santiago, del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María generaba resistencia, a pesar de que varios padres de la Iglesia Oriental, San Gregorio Nacianceno, San Andrés de Creta, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno y San Ambrosio en Occidente, defendieron con autoridad y argumentos sólidos la legitimidad histórica de este pasaje de la Biblia de la Santísima Virgen. Y por eso varios papas estimularon y difundieron esta advocación y otros como San Pío V, que depuró el santoral, reformó el calendario litúrgico, el breviario romano y reglamentó los procesos de canonización, la suprimió. Pero el Papa Sixto V la reinstauró en 1585. Aunque más adelante hubo varios intentos para eliminarla, de nuevo prevaleció gracias a que, si bien es cierto la Virgen fue llevada al templo por sus padres, ella misma cuando ascendió los escalones sin ayuda de nadie y sin mirar atrás, lo hizo por iniciativa propia. Y entonces, ese gesto se convirtió en un acto de acatamiento libre y sublime de la voluntad divina. Por eso hoy, 21 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a la Santísima Virgen que nos enseñe a someternos mansamente a los dictados de Dios. Queremos felicitar a todos los salvadoreños porque celebran el Día de Nuestra Señora de la Paz. Y para finalizar nuestro noticiero los dejamos con el minuto de San Óscar Romero. En homilía del 18 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: el amor de Dios es más grande que la ingratitud de su pueblo. Profundamente conmovido, Monseñor, a ver el sufrimiento de ese pueblo,
cuando veía que entre los mismos hermanos se mataban, cuando veía que aquella gente bautizada también oprimía a esa gente sencilla, humilde, que desprotegida de tantas cosas, su oración y su reflexión emergía de lo más profundo de su ser para darnos esta lección, que nos amemos unos a otros y que velemos por los más desprotegidos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero, edición fin de semana de ABA Televisión. Gracias por preferirnos. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, las cadenas de cable de Guatemala y El Salvador, así como también en nuestras cadenas hermanas y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Pasen un feliz fin de semana y que el Señor los bendiga.